Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un territorio que, para serles completamente honestos, nos ha tocado el alma, nos ha dejado reflexionando profundamente y sí, también con esa mezcla de asombro y cierta tristeza que surge cuando vemos a alguien a quien admiramos enfrentar un desafío tan personal y significativo. Nos referimos a una estrella que irradia talento, que ha conquistado corazones en el firmamento de la actuación con su carisma y su versatilidad, pero que en la vida real está librando una batalla que impacta y conmueve. Sí, hablamos de la talentosa y querida Demet Özdemir. Seguramente las redes sociales y algunos titulares fugaces han sembrado inquietud, han dejado entrever algo, pero hoy, aquí, vamos a desgranar esa impactante verdad sobre una grave enfermedad que ha puesto a prueba a la actriz. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy va mucho más allá del brillo efímero de los flashes de las cámaras y las fastuosas alfombras rojas. Antes de sumergirnos en esta historia, que requiere de nuestra mayor sensibilidad y respeto, les pido de corazón, si aún no forman parte de esta comunidad que tanto valoramos, que le den a ese botón de suscribirse a nuestro canal y que activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre nos esforzamos por traerles lo que realmente importa, lo que nos mueve, lo que nos hace reflexionar y sobre todo, lo que nos conecta como seres humanos. Ahora pongámonos cómodos, busquemos un espacio de tranquilidad, porque vamos a entrar en un terreno que demanda una aproximación cuidadosa, empática y sobre todo, respetuosa. La noticia sobre la salud de Demet Özdemir ha sido, sin lugar a dudas, un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, para quienes la hemos visto crecer en pantalla, interpretando personajes que van desde la máxima fortaleza hasta la más pura vulnerabilidad, pasando por la alegría desbordante y la determinación inquebrantable. Siempre nos ha cautivado con su talento innato, su carisma magnético y esa energía vital que proyecta. Es una figura pública que en la mayoría de las ocasiones nos transmite una imagen de invulnerabilidad, de una vitalidad a prueba de todo, esa esencia que tanto admiramos en las estrellas. Sin embargo, la vida, en su impredecible y a menudo desafiante naturaleza, tiene sus propias narrativas reservadas, y a veces esas historias nos recuerdan de la manera más cruda nuestra propia fragilidad humana, sin importar cuán exitosos, admirados o poderosos podamos parecer. La enfermedad en cuestión, y aquí es donde empezamos a desvelar esa impactante verdad que ha mantenido a muchos en vilo, no es una dolencia menor, no es un contratiempo pasajero. Se trata de una condición que ha exigido de ella una dedicación completa, una atención prioritaria y un proceso de recuperación que entendemos perfectamente, ha sido y sigue siendo un desafío monumental. Durante un periodo, hemos notado una ausencia más pronunciada de Demet en los focos, en los eventos públicos, y sus seguidores más leales y observadores se preguntaban, con legítima preocupación, la razón de este distanciamiento, de este aparente retiro temporal. Si bien la discreción es un valor que se respeta y se admira en el ajetreado mundo del espectáculo, la falta de información clara y directa, inevitablemente, alimentaba la especulación. Y como suele suceder cuando existe un vacío, la imaginación tiende a llenarlo con cualquier cosa, a veces con suposiciones que desafortunadamente no siempre se ajustan a la cruda realidad de los hechos. Lo que ha ido trascendiendo, y debemos ser enfáticos en esto, lo decimos con la máxima cautela que merece el respeto a su privacidad más íntima, es que Demet Özdemir ha estado lidiando con una condición de salud que la ha obligado, de manera imperativa, a priorizar su bienestar físico y emocional por encima de cualquier otra consideración. No estamos aquí para incurrir en un sensacionalismo barato, para explotar el dolor ajeno, sino para compartir con ustedes la información que con valentía y a cuentagotas ha ido saliendo a la luz y para, sobre todo, reflexionar juntos sobre la increíble fortaleza humana ante las adversidades más duras. La enfermedad de la que se habla, y que ha generado tanta conmoción, tiene implicaciones directas y significativas en su día a día, en su rutina más básica y, por supuesto, en el curso de su prometedora carrera. Esto nos lleva a una reflexión profunda y necesaria, cómo, a pesar de contar con los recursos, la fama y el reconocimiento mundial, nadie, absolutamente nadie, está exento de enfrentar problemas de salud, de verse vulnerable ante las embestidas de la enfermedad. Se ha mencionado, y las interpretaciones varían, que la enfermedad podría estar relacionada con alguna condición que afecta su sistema inmunológico, o, en otras interpretaciones, con una dolencia que requiere tratamientos continuos y constantes. Lo que resulta fundamental entender, y lo reiteramos con la mayor claridad,
es que no estamos hablando de un simple resfriado o una gripe pasajera que se cura con un par de días de reposo. Estamos hablando de algo que ha impactado profundamente en su vida, que ha puesto a prueba sus límites, su resistencia y su fortaleza interior de maneras inimaginables. Imaginen por un momento, si pueden, lo difícil que debe ser lidiar con una enfermedad grave, una que te debilita física y mentalmente, mientras te encuentras bajo la lupa constante de millones de ojos, bajo el escrutinio implacable del público. Cada aparición pública, cada gesto mínimo, cada ausencia notoria, es analizado, comentado y, a menudo, malinterpretado. Requiere, sin duda alguna, una entereza mental y emocional digna de admiración profunda. Hemos tenido la oportunidad de ver a Demet en entrevistas recientes, y aquellos que la siguen de cerca, con la atención y el cariño que le profesan, habrán notado, quizás, un aire diferente en su mirada, una reflexión más profunda que antes, una serenidad teñida de un conocimiento adquirido a través de la experiencia. Esto no es una crítica en absoluto, sino una observación honesta de cómo las vivencias, especialmente las más difíciles y dolorosas, tienen el poder de moldearnos, de transformarnos en quienes realmente somos. La enfermedad, en este sentido, puede actuar como un catalizador inesperado, impulsándonos a reevaluar nuestras prioridades más importantes, a valorar cada instante de salud como el tesoro que realmente es, a fortalecer los vínculos personales que verdaderamente importan y, sobre todo, a descubrir una fuerza interior, una resiliencia insospechada, que quizás desconocíamos que poseíamos. La información que ha ido emergiendo con la debida prudencia apunta a que Demet ha tenido que someterse a rigurosos tratamientos, a extensos periodos de descanso y a un cuidado exhaustivo de su salud. Esto, como era de esperar, ha tenido un impacto directo en su agenda de trabajo, obligándola a posponer o, en algunos casos, a cancelar proyectos que parecían estar ya en marcha, que ilusionaban a miles de fans. Para una actriz que se encuentra en la cúspide de su carrera, que vive un momento de gran éxito y proyección, esto representa no solo un obstáculo profesional de gran envergadura, sino también una prueba de paciencia, de resiliencia y de una fortaleza inquebrantable. El mundo del entretenimiento es voraz, exige una continuidad constante, una presencia ininterrumpida, y cuando la salud te obliga a detenerte, el camino de regreso, la readaptación, puede convertirse en un reto formidable. Lo que también nos parece de vital importancia destacar, y que aplaudimos con sincero respeto, es la manera en que, a pesar de la gravedad de la situación que está atravesando, Demet ha intentado mantener una actitud intrínsecamente positiva y una conexión genuina con sus seguidores. A través de sus redes sociales, ha compartido mensajes de esperanza, reflexiones profundas sobre el sentido de la vida y, en ocasiones, ha manifestado su gratitud por el apoyo incondicional recibido. Esta actitud es, sin duda alguna, profundamente inspiradora. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, la luz de la esperanza y el calor del agradecimiento pueden seguir brillando con una fuerza propia, capaz de iluminar el camino. Es un recordatorio poderoso, casi visceral, de que la salud es, sin lugar a dudas, nuestro mayor tesoro, el bien más preciado que poseemos. Vivimos en una sociedad que a menudo tiende a glorificar el éxito efímero, la productividad desmedida, la idea de estar siempre a tope, al máximo rendimiento. Pero en esta carrera desenfrenada olvidamos un detalle fundamental, que detrás de cada persona, de cada figura pública, de cada éxito aparente, hay un ser humano con sus propias luchas internas, con sus propias vulnerabilidades y fragilidades. La enfermedad de Demet Özdemir nos invita, nos empuja, a una reflexión más profunda sobre la importancia vital de cuidarnos, de escuchar atentamente a nuestro cuerpo, de atender sus señales por sutiles que parezcan, y de nunca, jamás, subestimar su sabiduría. Ahora abordemos cómo esta noticia ha impactado de manera tan profunda a sus fans. La reacción en las redes sociales ha sido, sin exageración alguna, abrumadora. Miles y miles de mensajes de apoyo incondicional, de cariño sincero, de deseos fervientes de pronta recuperación han inundado cada uno de sus perfiles. Las personas que la admiran, no solo por su indiscutible talento actoral, sino también por la autenticidad de su personalidad, se han volcado en enviarle toda la energía positiva que pueden conjurar. Esta ola masiva de afecto y apoyo es un testimonio elocuente del profundo impacto que Demet ha logrado tener en la vida de muchísimas personas. Es una conexión genuina, real, que trasciende la barrera de la pantalla y se adentra en el corazón de quienes la siguen. Algunos de ustedes, y es natural que así sea, se preguntan, con lógica curiosidad, ¿cómo es la enfermedad en concreto?
Si bien los detalles más íntimos de su salud son suyos y merecen la más absoluta y sagrada privacidad, los informes y las especulaciones más serias y fundamentadas apuntan a que podría tratarse de una enfermedad autoinmune, o alguna otra condición compleja que debilita el sistema inmunológico. Estas son enfermedades que, por su propia naturaleza, requieren un manejo extremadamente cuidadoso, una atención constante y, en la mayoría de los casos, un compromiso a largo plazo. No son esas dolencias comunes que se curan con una simple semana de reposo en cama. Implican, de manera intrínseca, cambios significativos en el estilo de vida, en la alimentación, en los hábitos diarios, y una gestión constante y consciente del estrés, las emociones y el bienestar general. Es crucial, y lo volvemos a reiterar con toda la fuerza de nuestra convicción, no caer en la trampa de la especulación malintencionada, de los rumores infundados que solo buscan generar morbo. Lo que sabemos con certeza y lo que podemos afirmar es que Demet está atravesando un momento delicado, una etapa de su vida que requiere de suma prudencia y fortaleza. Y lo que podemos hacer como público, como admiradores, como una comunidad que valora su arte y su persona, es enviarle todo nuestro apoyo, nuestro respeto y nuestra comprensión. Su valentía al afrontar esta situación tan difícil, y su relativa apertura a compartir su lucha, es algo verdaderamente digno de admiración profunda. Nos muestra la cara más humana de las celebridades, esas figuras que a pesar de la distancia que a veces sentimos comparten con nosotros las mismas fragilidades, las mismas luchas y las mismas esperanzas. Hemos sido testigos de cómo en los últimos tiempos ha habido un creciente y necesario énfasis en la salud mental y física dentro del mundo del espectáculo. Cada vez son más las figuras públicas que se atreven a alzar la voz, a hablar abiertamente sobre sus luchas, sobre sus desafíos, rompiendo tabúes que durante tanto tiempo habían permanecido silenciados. Demuestran con su ejemplo que pedir ayuda, que tomarse un tiempo para sanar, para recuperarse, es un acto de profunda fortaleza y en absoluto una señal de debilidad. La historia de Demet Özdemir se suma a este movimiento vital, recordándonos a todos, sin excepción, que la salud, en todas sus dimensiones, debe ser siempre, sin lugar a dudas, nuestra máxima prioridad. Pensando en el futuro, es completamente natural que sus fans se pregunten, con una mezcla de impaciencia y esperanza, cuándo la volveremos a ver desplegar todo su talento en pantalla, en todo su esplendor. La recuperación es un proceso personal, un camino único para cada individuo, y cada persona tiene sus propios tiempos y sus propios ritmos. Lo verdaderamente importante, lo que debemos enfocarnos, es en que Demet está poniendo toda su energía, toda su voluntad, en sanar y en recuperar su bienestar. Cuando ella se sienta lista, y únicamente cuando ella misma lo considere apropiado y se sienta preparada, la volveremos a disfrutar en sus proyectos, la volveremos a ver brillar. Y estoy completamente seguro de que tras haber superado esta experiencia transformadora, su actuación, si es que eso es posible, tendrá una profundidad, una sensibilidad y una resonancia emocional aún mayores. Esta impactante verdad sobre su grave enfermedad no es un cuento de hadas, es la dura y a menudo inesperada realidad de la vida, que a veces nos presenta batallas que jamás anticipamos. Pero y esto es lo que nos llena de esperanza, también es una historia de resiliencia, de coraje y de esperanza. Es la historia de una mujer fuerte que está luchando con todas sus fuerzas, que está aprendiendo de cada experiencia, y que con toda la fe del mundo, esperamos que se recupere por completo. Su ejemplo nos anima a todos, nos impulsa a cuidarnos con más esmero, a valorar cada día que se nos regala y a enfrentar las adversidades, por grandes que parezcan, con valentía, con entereza y con la convicción de que podemos superarlas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por la situación de Demet Özdemir. Hemos querido abordar este tema con la seriedad, la profundidad y el respeto que merece, compartiendo la información que ha trascendido de manera responsable y, sobre todo, invitándolos a una reflexión profunda sobre la importancia inestimable de la salud en nuestras vidas. Recordamos, y es un mensaje que queremos que cale hondo, que la vida nos puede lanzar sorpresas inesperadas, y que la verdadera fortaleza humana se demuestra, no en evitar las caídas, sino en la manera en que nos levantamos, en cómo las afrontamos y en lo que aprendemos de ellas. Espero de corazón que esta información les haya resultado útil, enriquecedora y sobre todo, que les haya inspirado de alguna manera. Queremos agradecerles enormemente, desde lo más profundo de nuestro ser, por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su valioso tiempo y su preciada atención. Su apoyo, su compañía, significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Ahora, como siempre, queremos saber qué piensan ustedes.
¿Qué les pareció esta historia? ¿Tienen algún mensaje de apoyo para Demet que les gustaría compartir con ella y con nuestra comunidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y generar este espacio de diálogo y reflexión. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser visto por más personas, que puede aportar valor a otros, por favor, denle un gran me gusta, un pulgar arriba que nos anima enormemente y compártanlo en sus redes sociales. Su difusión nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si todavía no lo han hecho y después de todo lo que hemos hablado, de las reflexiones compartidas, sienten que nuestro contenido les aporta valor, no duden en suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más conexión humana. Hasta pronto.